Bueno, vamos allá. Es la última sesión del ciclo y es del ciclo Arquitectura más Rehabilitación, en el cual hemos invitado a 5 equipos, compañeros, compañeras, a que nos cuenten sus experiencias. Y bueno, y es una experiencia inicial, es el número 1 de estos ciclos vinculados al máster de rehabilitación, pero tenemos intención y deseo de que duren el tiempo, ¿no? Con lo cual, esa idea de ir acumulando experiencias, esperemos que sea de largo recorrido. Y hemos contactado para este final con Carlas, que es una persona, es un profesional, su estudio es un equipo, supongo que lo lógico en estos días es decirlo así, que como él mismo indica, a partir, lanza su trabajo y sus experiencias en todos estos ámbitos a partir de una minuciosa diagnosis de las preexistencias, ¿no? Como aparece recogido en diversos lugares. Que habla de una mirada transversal hacia las diferentes escalas, al urbanismo, a la arquitectura, al paisaje, que de alguna manera permite aproximarse de una manera, diría yo, intensa y profunda, ¿no? Basada en el conocimiento para poder actuar. Esto lo hace muy interesante y hace que Carla sea una persona, desde luego, muy interesante para tener hoy aquí con nosotros. Porque claro, al final interesa mucho esa idea de investigar vinculada a los proyectos, a lo material, a lo técnico, a esas estrategias para alcanzar eso siempre deseado, ¿no? Que es el rigor en lo que uno hace. Bueno, Carlas está formado en la... Bueno, no sé si cabe una presentación muy seriota en cuanto a que eres muy conocido, Carlas, pero bueno, en cualquier caso, decir que tu lugar de formación es la ETSAP, la Escuela de Barcelona, eres arquitecto y titulado y máster también en teoría y proyecto, creo que era en esta escuela, donde actualmente eres profesor, aunque has sido también profesor en otros muchos lugares, ¿no? Con un bagaje en másteres de especialización vinculados siempre a la restauración, a la rehabilitación arquitectónica y también con docencia en la Escuela de Reus, en la ETSAP, en la UIC, en muy diferentes lugares, que es algo que hemos venido diciendo en estas ocasiones, en estas charlas, que al final el hecho de ir recopilando, digamos, lugares, intereses y temas, pues nos hace como más fuertes y mejores. Pero bueno, hablar de Carlas es también hablar de un montón de reconocimientos, ¿no? de méritos que todos conocemos, como los MIES, hay en diversas ocasiones, o el premio que nos toca más de cerca, ¿no? Por la presencia de Carlos Quintanas, los ENOR, como arquitecto joven, o los AJAC, o la Trienal de Lisboa del 16, o las Bienales de Venecia, o los Emerging Awards de la Architectural Review, o el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, los ARCIA, bueno, una larga lista de cosas que nos hacen tenerlo como muy presente, casi diría yo, queramos o no, dentro del panorama de las cosas que están ocurriendo en arquitectura en la península ibérica. Y es divertido, es más, ¿no? Desde que lanzamos el cartel de la charla, de la conferencia, y con esa nota en las webs de currículum y demás, resulta que simplemente en estos días ese currículum ya ha crecido enormemente, en cuanto a que uno se lo encontró estos días el recibir la arquitectura viva, pues hablando del exterior del mes, creo que era, pero nos encontramos también con tus obras en los FAT, o nos encontramos también con tus obras en la Bienal de Arquitectura Española. En cualquier caso, bueno, habla de la importancia, digamos, de todo lo que estás produciendo y de todo lo que estáis haciendo desde vuestro estudio. Por lo cual, no queda otra que agradecer muchísimo tu presencia y estamos interesadísimos en desvelar esos paisajes que indican el título y que tan sutilmente pues, avanza la imagen que tenemos por ahí, que nos ha facilitado para elaborar este cartel. Con lo cual, pues nada más que decir, no quiero quitar tiempo, no es lo que me sería propio, y te cedo la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí telemáticamente, pero en la Universidad de Coruña. Un máximo respeto a todos los profesores, arquitectos y a la escuela en general. Y bueno, lo que has comentado del currículum, ¿no? Es un trabajo en equipo que estamos muy orgullosos y bueno, nosotros siempre decimos que es un poco nosotros hemos empezado
de hecho un poco esta charla de hoy, ¿no? Con este título de Desvelar paisajes, habla un poco de nuestra manera de entender las intervenciones, especialmente sobre lo construido, ¿no? Nosotros por generación hemos trabajado básicamente sobre la ciudad construida o sobre paisajes existentes. Nosotros entendemos la arquitectura como una segmentación de capas donde se añade estrictamente lo necesario para poder desarrollar un nuevo programa vinculado a una reinterpretación o una puesta en valor de lo preexistente. Este diálogo entre lo existente y lo nuevo nos interesa y creemos que es una oportunidad para realmente con muy poco hacer mucho, ¿no? Y nosotros, de hecho, empezamos los primeros proyectos con intervenciones muy pequeñas domésticas de reformas, ¿no? En Barcelona. Y de esta lógica o de esta investigación, de esta manera de trabajar, hemos intentado pasar a unas escalas mayores, territoriales, paisajísticas, equipamientos de ciudad, ¿no? Vivienda pública, pero siempre con la misma intensidad y la misma mirada transversal y también la misma voluntad de ocupar, ¿no? Los detalles y sobre todo de trabajar a partir de lo construido y la preexistencia. En este sentido, me gusta, como siempre, poner algunos ejemplos del mundo del cine. En este caso, empezamos con esta imagen, que es la primera película de David Lynch, Cabeza borradora, del año 71. David Lynch podría ser un arquitecto, ¿no? Es un director de cine, pero tiene esta metodología de arquitecto, ¿no? Porque, bueno, es como muy metódico. Y en este caso, esta primera película la rodaban con una secuencia de una escena al día. Por un tema de presupuesto, rodaban una escena al día. Los actores eran amigos, el guión lo iban como improvisando y gestionando día a día. Y el personaje tenía que cruzar una puerta. Y es en este cruce, en esta transición, el proyecto o la película se paró durante un año por un tema de presupuesto, ¿no? Entonces, cuando el personaje finalmente, ¿no? rodaban una escena del plano de la puerta y el día siguiente tenían que rodar la escena del contraplano donde el personaje pasa, hubo un parón de un año. Esta idea que luego David Lynch, ¿no? en su obra maestra, una de las últimas películas, ¿no? Mulholland Drive, 30 años después, entiende esta condición de trabajar con restricciones de presupuesto y hace una serie, un capítulo piloto de una serie de la cual no obtiene el éxito suficiente como para poder desarrollarla, pero él reconstruye esta serie, reconstruye fragmentos de serie y lo transforma en una película, ¿no? 2 años más tarde. Con lo cual hay una lógica casi de collage, ¿no? De intentar mezclar fragmentos de la serie, fragmentos nuevos y al final la película que se proyecta es un híbrido, ¿no? Donde realmente lo preexistente, que era la serie, y lo nuevo están entrelazados y generan una experiencia, desde mi punto de vista, fascinante y absolutamente recomendable, ¿no? Yo os voy a explicar unos proyectos que hemos desarrollado en los últimos años. Básicamente me centraré en los últimos 5 o 6 años, pero siempre me gusta empezar con estos primeros proyectos de rehabilitación, ¿no? Y los he ordenado como en 3 capítulos. Enrique hablaba de estrategias, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de estrategias de subtracción, estrategias de conexión y estrategias de adición o de sedimentación, ¿no? Las estrategias de subtracción se basan en la idea de vaciar, de trabajar a partir de vaciar, del vacío, ¿no? De sacar, ¿no? De restar y de reaprovechar el material de la resta, ¿no? Del material existente. En este caso, estas primeras intervenciones que desarrollamos desde una escala doméstica, desde una escala muy pequeña, empezando con pequeñas reformas en el barrio de Gracia, en Barcelona, donde tuvimos el estudio los primeros años, se basaban básicamente en generar vacíos en espacios existentes. Esta es la primera obra que desarrollamos, que se basa básicamente en un vaciado de un espacio existente, de una lavandería, una tintorería en la planta baja de Gracia, un espacio de 145 metros cuadrados que está totalmente cubierto, y el proyecto se basa en reconocer el potencial, ¿no? Y recuperar un patio, ¿no? Vaciar 1/3 de la parcela para generar una vivienda discontinua, una vivienda que está separada por una habitación exterior que es el patio, con lo cual aparece un programa central de vivienda, un patio que se entiende como un espacio de transición, un espacio intermedio y una habitación satélite en la parte lateral, ¿no? En la parte trasera de la parcela. Con lo cual hay esta primera idea como de introducir vacíos dentro del propio programa, incluso trabajar en topografía, ¿no? Trabajar en la topografía interna de la casa, rebajando el suelo, añadiendo pequeñas estructuras para generar
nuevas superficies, pero también introducir esta idea de vegetación dentro de la propia casa, dentro del proyecto, y trabajar a partir del vacío. Unas imágenes del proyecto donde se entiende, ¿no?, este reconocimiento de la envolvente, esa recuperación del espacio preexistente y la introducción de la estructura, en este caso una estructura metálica, que se suspende, ¿no?, colgada en las medianeras y que permite la adición de una pequeña plataforma que actúa de altillo para generar este suplemento de superficie necesaria para cumplimentar el programa. Pero lo más importante, sin duda, es esta idea, ¿no?, de espacio intermedio, que es un tema que hemos ido desarrollando en los proyectos y que tiene distintas connotaciones. En este caso, un espacio con una pequeña, una mínima expresión de una pérgola para generar una sombra, ¿no?, y adaptarnos al cambio climático y al clima mediterráneo, donde se podemos convivir y estar fuera de los espacios exteriores prácticamente 6 meses al año, y genera también superficie productiva, superficie permeable y superficie de infiltración de agua dentro de la propia casa, ¿no?, en este caso en el patio, ¿no?, aprovechando todas las superficies, ¿no?, evitando incluso la cubierta del trastero. El siguiente proyecto, que de hecho es como una continuación, ¿no?, es un proyecto que nosotros, este encargo lo tuvimos en 2017 y esta fue la primera visita que hicimos. Es un principal de una vivienda de Gracia de medianos del siglo XX, que es una vivienda, como pasa en muchos casos, que por una lógica especulativa de mitad del siglo XX ha tenido muchas reformas, muchas adiciones, una lógica de generar muchas habitaciones pequeñas, espacios residuales de la casa, corredores, pasillos, una vivienda muy fragmentada, ¿no?, una vivienda que nos la encontramos con un potencial de un patio existente, ¿no?, muy bien orientado a sur, pero una vivienda totalmente fragmentada. Nosotros, el proyecto se basaba básicamente, la idea principal es generar una secuencia de espacios que conectan el espacio público, la calle, con el patio, ¿no? Incluso también potenciar y recuperar el trastero como espacio productivo. Los clientes eran una pareja joven con 2 hijas, donde una de las condiciones era generar un espacio de trabajo, ¿no?, para un taller de música, ¿no?, y lo propusimos en la parte trasera. Y en este caso aprovechamos prácticamente todo el material del derribo o de la retirada. Más que un derribo, era una retirada selectiva, porque aprovechamos las baldosas hidráulicas, un 95% de las baldosas hidráulicas, que las recolocamos, en este caso, en lugar de estar en las habitaciones, las colocamos en los espacios de circulación y las zonas húmedas, ¿no?, la cocina y el baño. Y también reaprovechamos los ladrillos, ¿no?, del proceso constructivo para generar paredes más gruesas, con más inercia. Es un poco la idea del proyecto, ¿no?, esta secuencia de patios, ¿no?, entender el proyecto como suma de espacios vacíos, ¿no?, y el espacio, diríamos, el espacio cubierto es simplemente como un porche, una galería, ¿no?, un espacio que conecta 2 espacios exteriores, ¿no?, y que permite un flujo de aire, una ventilación cruzada y unas condiciones de habitabilidad adaptadas al clima y al entorno. Como os decía, ¿no?, la recuperación de los pavimentos, ¿no?, los acopiamos, los limpiamos, recuperamos el 95% de las piezas, pero al mismo tiempo el ladrillo, ¿no?, esta lógica casi de poner en valor el elemento como más sencillo que normalmente se tira en las obras, ¿no?, se tira el vertedero. Aquí lo reutilizamos, lo sacamos uno por uno y lo reutilizamos para generar unas paredes con más inercia, ¿no?, en las fachadas. Y esta estrategia de aberturas interiores en los patios, abrir estos patios interiores para enfatizar y potenciar la iluminación interior y la ventilación de los espacios, ¿no?, recuperar los techos, recuperar todo el envolvente del proyecto. Incluso es bonita al recuperar o al decapar las paredes, que vemos, ¿no?, las cicatrices, la historia de la casa, donde se juntan estos ladrillos de distintas épocas. Nosotros no tenemos una predilección o un romanticismo por una época en concreto, nos gusta esta superposición de un ladrillo más antiguo realmente que se vea, ¿no?, que esta edición más moderna de los años 70, 80, ¿no?, pues esta lógica también nos interesa, y al final el patrimonio, de alguna manera, es aplanar toda esta historia, ¿no?, y generar una superposición visible. Nosotros lo entendemos así, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue una secuencia de pórticos, ¿no?, unas estructuras que permitían esta secuencia espacial que conectaba la calle, ¿no?, con los espacios interiores, ¿no?, generando una visibilidad de más de 30 metros y generando un flujo de aire, ¿no?, y una amplitud del espacio. Y la adición, una vez se ha recuperado el envolvente, se ha vaciado, hemos generado la secuencia de pórticos espaciales, introducir elementos que se entienden como mobiliario, ¿no?, un elemento
que nos hace de estructura del corredor que conecta las habitaciones, pero que al mismo tiempo es un espacio de almacenamiento, un espacio con una estructura de madera, o esta estructura metálica que se coloca en el patio y que sirve como estructura para una pérgola vegetal, pero al mismo tiempo también sirve como estructura para tener estas pequeñas escaleras que suben a la parte superior de la cubierta donde se propone un huerto urbano. Y estas son algunas imágenes de la obra finalizada ya hace 4 años, que finalizamos en el 2017, y vemos un poco esta idea, ¿no? Esta idea secuencial, ¿no? Con la vegetación como protagonista del proyecto y el elemento muy importante, ¿no? Esta idea de las grandes aberturas, la recuperación de los materiales en el suelo, en las partes centrales, ¿no? Donde entendimos que generaban este punto de luz también. Los espacios de circulación, de conexión entre las distintas habitaciones, ¿no? Con lo que contienen programas, una especie de circulación que contiene programa, lavadoras, armarios, etcétera, y liberan espacio de las habitaciones. Y finalmente esta idea que nos interesa mucho y que desarrollamos sobre todo en concursos de viviendas, esta idea de la desjerarquización de los espacios o la indefinición programática, ¿no? Entender la casa como una suma de espacios indefinidos, con una estructura, ¿no? Y unas condiciones, generar unas condiciones de habitabilidad óptimas y generar una secuencia de espacios a partir de los cuales los usuarios podrán habitar, ¿no? como quieran según las necesidades y según el momento, ¿no? Según la temporalidad, que es un concepto que también nos interesa mucho. Y bueno, aquí la relación entre los dos patios, ¿no? Con esas estructuras que delimitan el espacio sin cerrarlo. La cocina y el patio, ¿no? También hay una idea, ¿no? Esta idea de entender los espacios exteriores como extensión de la casa o también el interior como extensión del exterior y condicionarlos mínimamente con esa estructura de cuerdas muy ligera, muy frágil, que permite simplemente un crecimiento de esta estructura vegetal, ¿no? Esta glicinia, ¿no? que por su condición caducifolia pues genera una sombra en verano, ¿no? Una gran superficie incluso de inercia, una frescura, y en invierno permite el paso del sol, ¿no? y condiciona el espacio exterior para poderlo habitar. Pasamos a un proyecto y cambiamos de barrio. Nos situamos en el barrio del casco antiguo de Barcelona, en el Raval. Es un proyecto de un concurso que ganamos hace 2 años con un equipo que se llama Taller Noues Arquitectas de Barcelona. Nos juntamos para participar en un concurso de una escuela de música en un edificio existente, ¿no? En este punto concreto, es un punto que se encuentra justo delante del antituberculoso de Josep Lluís Sert, ¿no? Y de hecho partimos desde esta idea, desde este documento de Lluís Clotet y Òscar Tusquets, que se llama Del Liceu al Seminari. Es como un recorrido, es una idea de interpretar o de generar espacio público dentro de la trama densa del Raval, ¿no? Ellos dibujaron en los años 70, 80 este dibujo donde proponían una secuencia de espacios, ¿no? Casi interpretando bueno, desde el seminario consular hasta el liceo, ¿no? Y como había una serie de recorridos. En nuestro caso, entendemos que la escuela de música formaría parte de estos recorridos. De hecho, hay un proyecto reciente, ganador del concurso de la ampliación de MACBA, ¿no? ACA Arquitectas, que también han reivindicado este documento y han añadido su propuesta a esta secuencia de espacios que ya apuntaban Clotet y Paricio, ¿no? Hace unos años. Y este sería un poco el emplazamiento del proyecto. Este punto negro, ¿no? Es una crujía muy estrecha. Este es el tuberculoso y este es nuestro edificio, ¿no? Un edificio que en las bases del concurso se proponía derribar, pero manteniendo una fachada, ¿no? Las bases del concurso proponían un derribo total del elemento existente por temas aparentemente de deterioro de la estructura y de seguridad, pero por un tema casi de entorno catalogado delante del antituberculoso se proponía mantener la fachada, con lo cual era un poco a punto de partida. Nosotros éramos como bastante críticos porque entendemos que el patrimonio, si hay alguno, es el propio edificio, no solo una fachada. De hecho, es un edificio que tiene 3 fachadas y que cierra una isla, ¿no? Morfológicamente es interesante esta esquina, con lo cual no nos interesaba simplemente quedarnos con la fachada como si fuese un cuadro, ¿no? Con una estructura colgante. Con lo cual propusimos mantener, bueno, a nivel de concurso, nos arriesgamos y propusimos mantener el edificio y hacer un vaciado selectivo interior, ¿no? Insertar el programa de la Escuela de Música dentro del propio edificio sin derribar la fachada y sin derribar la estructura principal en la medida de lo posible.
Sin embargo, estábamos de alguna manera poniendo en duda las bases del concurso y sobre todo este documento que nos hicieron llegar, ¿no?, como concursantes, donde se decía claramente que es un edificio que estaba en peligro, ¿no?, que estaba totalmente de deterioro y en peligro. Nosotros lo dudamos y planteamos una estructura que era como más lógica, más sensata, ¿no? De hecho, este es el edificio existente, ¿no? Un edificio muy estrecho de 7 metros por 30 aproximadamente, que tiene una estructura de muros, bueno, una estructura muraria, claramente, la medianera y la fachada, y tiene unas vigas metálicas y unas voltas catalanas, ¿no?, de cerámica. Nosotros propusimos un derribo selectivo en la parte central para mantener los extremos, ¿no?, mantener los extremos y garantizar la estabilidad de las 3 fachadas. Y en este vaciado central propusimos insertar todo el programa de circulaciones, baños, las pequeñas, el programa pequeño, ¿no?, que requería un tratamiento mucho más específico, ¿no? Es una escuela de música, con lo cual requeríamos aulas más acústicamente compactas, estancas, con lo cual manteníamos una idea de colocar el programa más permanente en la parte periférica, ¿no? Un programa, diríamos, de más de aulas, despacho, etcétera. Y en la zona central, un programa de grano pequeño con una estructura de madera, construcción en seco, una vez hecho el derribo, ¿no? Intervenir con materiales reversibles y sistemas constructivos reversibles y que permitían una cierta lógica infraestructural. Es decir, entendemos el edificio como una infraestructura donde se hace una intervención que tiene que permitir que el edificio se recicle en el tiempo, que tenga una durabilidad más allá del propio programa. Nosotros somos muy críticos con los edificios monoprogramáticos. Entendemos que la arquitectura de los edificios tiene que ser infraestructuras que puedan acoger distintos programas en su ciclo de vida. Con lo cual, esta idea casi de proponer unas estructuras de madera, no unos forjados, que serán permanentes, pero luego la compartimentación interior puede variar en función de las necesidades del tiempo. Y debería ser así. Al mismo tiempo, propusimos este vaciado, ¿no?, que desde el vestíbulo, ¿no?, del vestíbulo de planta baja hasta la cubierta, donde situamos la sala de lectura, ¿no?, nos pedían una biblioteca y nosotros hicimos una reinterpretación programática. En lugar de proponer una biblioteca, propusimos una sala de lectura, con lo que este matiz, esta etiqueta, en lugar de llamarla biblioteca, llamarle sala de lectura, nos permitió ahorrarnos el código técnico, ¿no?, de que estipula una normativa en cuanto a biblioteca. Nosotros, al proponer una sala de lectura, pudimos generar una serie de condiciones bioclimáticas muy interesantes que favorecían el proyecto sin necesidad de climatizar estos espacios, ¿no?, los espacios que forman parte de este corredor bioclimático, que al mismo tiempo se entiende como una calle, ¿no?, como un espacio público, porque la idea del proyecto justamente era conectar el espacio público de la calle con este espacio de la planta superior, con la sala de lectura, ¿no? Y otro tema interesante era desplazar las aulas, en lugar de tenerlas justo en las ventanas, colocarlas en el interior y proponer una galería, ¿no?, un corredor justo en el límite de la fachada, ¿no?, con lo cual la fachada se convertía en un espacio bioclimático que hacía de cojín térmico respecto a las habitaciones, hacía de cojín acústico y también permite establecer una relación con el espacio público, ¿no?, generar una secuencia de ventanas, ¿no?, una galería, ¿no?, con la cual tenemos una nueva relación con el antuberculoso y el espacio público, ¿no? Sería un poco, lo vemos aquí, que va creciendo esta secuencia de plantas, ¿no?, y vamos teniendo siempre esta galería, ¿no?, en la cara este, en la fachada principal, donde también sirve como espacio común entre las distintas aulas y distintos programas, ¿no? Es el espacio de encuentro de los alumnos. En un edificio muy pequeño propusimos que el espacio de circulación fuese lo más abierto posible y lo más luminoso posible. Por otro lado, el edificio tiene unas condiciones de orientación y de emplazamiento muy singulares, que básicamente en invierno este edificio casi no tiene captación solar, porque toda la fachada está orientada a este y prácticamente tiene muy poca captación solar. Entonces, la estrategia bioclimática pasaba por proponer una cubierta captadora, una cubierta que es un gran lucernario, ¿no?, que en invierno será diríamos una máquina de captación de energía, y en verano, con estrategias de cubrición, de generación de sombras, simplemente generará una succión del aire caliente, ¿no?, de las aulas y de toda la escuela, ¿no?, hacia la cubierta, y por extracción, ¿no?, por abertura de las ventanas, pues ventilará, ¿no?, en verano.
hiperventilamos, ¿no? Que es este caso, ¿no? En verano se entiende el edificio hiperventilado, muy poroso, y en invierno el edificio es más hermético y la cubierta vidriada sirve como elemento captador, ¿no? Con lo cual podemos garantizar un cierto confort estable en estas zonas, ¿no? Que nos permite prescindir de las máquinas de clima, ¿no? Que es un tema que también nos interesa por casi un posicionamiento respecto al cambio climático y también por minimizar el impacto de las instalaciones en los edificios. Bueno, estas son unas imágenes o unos detalles de esta cubierta o de este espacio también cambiante, evidentemente cambiante con las estaciones, pero muy sensible con el tiempo, ¿no? Con la temperatura, etcétera, ¿no? Con el sol. Y bueno, estos son unos esquemas donde con un equipo de una consultoría energética que son Sociedad Orgánica de aquí de Barcelona, que realmente propusimos cómo podía actuar este espacio a nivel bioclimático durante el año. Y vimos que los puntos críticos, ¿no? Que sería julio, agosto y enero, febrero, donde realmente el clima es más extremo de calor y frío, coinciden con las estaciones o los meses del año que no son escolares, ¿no? Si esto es una escuela de música, podríamos casi pensar que los meses extremos donde el disconfort es más alto o donde hay un poco de disconfort coinciden cuando no hay alumnos, con lo cual nos arriesgamos y hemos propuesto que realmente el edificio en algunas zonas, en este caso la cubierta, sea totalmente bioclimática, ¿no? Adaptable con estas estrategias pasivas. Y el edificio, por otro lado, es esta idea infraestructural donde se añaden unas cajas con una lógica de box in a box, ¿no? De añadir cajas que contienen programas, unas cajas cerámicas, ¿no? En los extremos y unas cajas de madera, ¿no? En la parte del nuevo forjado de CLT, separado, como veis, de la medianera para permitir el paso de instalaciones vertical, ¿no? Una estrategia que nos permite evitar diríamos, vibraciones, ¿no? Del edificio, ¿no? Separarnos de la medianera nos permite generar también una cámara acústica de cara al vecino, pero también nos permite el paso de las instalaciones. Estos son algunos detalles, ¿no? Y algunas imágenes de un proyecto que ahora mismo pues, estamos redactando el ejecutivo y esperemos que se pueda construir, si no es inminentemente, pronto, ¿no? Estas serían las salas que recuperamos, ¿no? Las estructuras del techo, ¿no? Con este trasdosado cerámico, ¿no? Para tener bueno, unas prestaciones de inercia, el espacio del espacio de la galería, ¿no? Del espacio común, ¿no? Donde recuperamos también los suelos. La escalera también tendida, una escalera muy ligera, ¿no? De chapa microperforada para potenciar esta idea de succión de aire, ¿no? Un pozo de luz, ¿no? Y que realmente funcione como elemento que no retenga ningún tipo de energía la escalera, ¿no? Que sea muy permeable y que sea muy ligera, ¿no? Para potenciar esta idea de espacio central, de patio dentro del edificio, ¿no? Y finalmente la sala de lectura como gran espacio común, incluso también público, ¿no? Que la pueden utilizar los vecinos y un espacio muy interesante y cambiante, ¿no? Con estrategias de cortinas para evitar el asoleo, ¿no? En verano, sistemas de ventiladores, ventilación natural, etcétera. Bueno, y en este caso el edificio ahora está, bueno, hemos hecho una primera fase de derribo selectivo, ¿no? Lo que aquí se llama en Barcelona proyecto de inhabilitación, ¿no? Donde se inhabilita el edificio para evitar que sea ocupado. Este edificio ha sido históricamente muy ocupado y reocupado. Y en este caso se ha hecho este derribo selectivo que lo hemos podido hacer gracias a este proyecto, ¿no? A pensar que se aprovechan partes de la estructura, con lo cual se genera simplemente un vaciado interior, ¿no? Y bueno, estas imágenes son bastante potentes y hablan un poco de esta idea del proyecto, ¿no? De aprovechar algunas partes y generar vacíos, ¿no? Esta idea de estrategia de subtracción que os comentaba. En este caso también hemos detectado este ladrillo, ¿no? Tan interesante y tan singular, ¿no? Que es un ladrillo amarillo, ¿no? Y también este pavimento que lo recuperaremos para las galerías. Y en el siguiente capítulo, estrategias de reconexión. Hay dos proyectos en Barcelona, también dos proyectos que tienen una componente urbana muy potente. Este primer proyecto es un concurso que ganamos ya hace 3 o 4 años en Vallcarca. Es un barrio muy interesante del norte de Gracia, que combina una menor densidad de vivienda con espacios vacíos, espacios verdes, parques, etcétera, y tiene una condición topográfica muy potente, ¿no? Vallcarca había sido un barrio casi de veraneo, ¿no? De Gracia, porque está justo en la falda de lo que son los Tres Turons, ¿no? De Barcelona, y que, bueno, es como una topografía muy potente.
y haya tenido este carácter como de ciudad, ¿no? Casi de vacaciones, con casas aisladas, huertos, etcétera. En el 1911, ¿no? A partir de esta idea como de reconexión desde el Puchet hasta Vallcarca, con una estructura muy potente que es el viaducto de Vallcarca, se produce esta primera idea como de conexión, ¿no? y se genera una nueva urbanización y una nueva tipología, ¿no? En Vallcarca, mucho más vinculada a una lógica casi de la Champla o del casco, bueno, de más densidad, ¿no? Ya no son las casitas, sino se genera densidad. Sin embargo, siguen habiendo estos desniveles topográficos y esta idea como de fractura, ¿no? Urbana. Esta obra, ¿no? Esta casa, ¿no? Que es un palacete de principios del siglo XX, perteneciente a unos artistas, que fue durante muchos años un consulado danés, se encuentra actualmente en desuso y salió a concurso hace 4 años con el objetivo de reconvertir esta estructura en un casal de barrio. ¿De acuerdo? Esta estructura, como veis, este es el viaducto que veíamos la foto antes en blanco y negro. Es un viaducto pensado, lógicamente, con una idea del automóvil, ¿no? Con tres viales de circulación, muy poco espacio para los peatones, ¿no? Entonces, nosotros somos críticos con este tipo de urbanismo de ciudad y es una idea que entendemos que se va a revertir, ¿no? Con el tiempo y que se va a perder espacio de los coches para dedicar a las personas, pero mientras tanto pensamos en una estrategia, en otro tipo de estrategias, ¿no? Una estrategia que vinculase más el casal, ¿no? Esta casa, con el resto del barrio, no solamente con este puente a través de este pequeño acceso, ¿no? Que es el acceso principal. Con lo cual, le dimos la vuelta o nos miramos el proyecto desde nuestro punto de vista. De hecho, fuimos los únicos del concurso y esto yo creo que nos permitió ganar el concurso, que estudiamos el proyecto desde el otro lado, ¿no? Desde la parte trasera. Y vimos una opción interesante de generar un paso fuera de la parcela del concurso. Aquí también tomamos un riesgo, que salimos estrictamente de los límites del ámbito que se planteaba en el concurso y propusimos una conexión en este punto de la calle Gustavo Bécquer hasta lo que sería la planta baja o planta sótano de la nueva ampliación, ¿no? Con lo cual garantizamos que el propio jardín, ¿no? de lo que sería la casa se convertía en un corredor o en un pasaje público que conectaba dos cotas que ahora mismo tienen un problema de permeabilidad urbana, ¿no? De conexión, porque están a 9 metros de diferencia, ¿no? Con lo cual, bueno, hay esta idea potente de convertir estos jardines y este paso en un conector urbano y al mismo tiempo hay una idea otra vez de añadir, ¿no? Añadir y subtraer los elementos innecesarios, superfluos, ¿no? De la casa, mantener la estructura muraria de la casa, colocar el programa permanente vinculado a esa estructura muraria y añadir unos elementos ligeros de madera, en este caso, que sirven para poder ampliar el programa y poder desarrollar un programa mucho más eventual, ¿no? Con la lógica casi de que las partes fijas del programa están en la casa original y las partes más provisionales, como las salas polivalentes, se desarrollan en la ampliación, ¿no? Entonces, son algunas imágenes del proyecto, donde realmente entendemos la lógica de la superposición de capas, de materiales, ¿no? Con esta idea como de ir como reconociendo las aberturas, los espacios, etcétera, ¿no? Este proyecto, que lo entregamos hace 2 años y debería haberse licitado justo en marzo del 2020, que como sabéis coincide con el estado de alarma, ¿no? Y con la pandemia, ha tenido un proceso muy interesante que entendemos que incluso ha mejorado el proyecto, ¿no? Teníamos previsto ejecutar una obra bastante convencional, ¿no? Una obra, diríamos, casi de habitaciones, de espacios, ¿no? Con un clima, ¿no? Como veis aquí, que planteamos. ¿Qué ha pasado con el coronavirus, ¿no? Ha pasado que por un lado, bueno, hay una crisis, ¿no? Y con lo cual nos dijeron de Barcelona, ¿no? Del ayuntamiento nos dijeron que este proyecto se tenía que hacer algo porque estaba en deterioro la estructura y se debería actuar, pero solo teníamos un 20% del presupuesto total, ¿no? Con lo cual nos planteaban una reflexión de cómo podíamos actuar por fases, ¿no? Con lo cual planteamos que, evidentemente, por una lógica de fases, no podíamos hacer esta ampliación y nos concentramos simplemente en una actuación en la casa existente, ¿no? Pero sí que manteníamos la idea del corredor, del pasaje. Con lo cual, al final, el proyecto, en esta primera fase, proponemos que sea un espacio polivalente, totalmente abierto, ¿no? Habrá un vaciado central del espacio, ¿no?
donde recuperamos todo el espacio, mantenemos o proponemos unas estructuras que se dan las esperas para los forjados de madera futuros, que al mismo tiempo nos arriostra la estructura existente, y esto es un espacio totalmente polivalente, un espacio abierto, un espacio COVID-free, ¿no? que transpira, que respira, que permite desarrollar actos mucho más informales, ¿no? Y evidentemente sin ningún tipo de climatización, y vinculado a una idea de jardín, ¿no? Es una casa jardín, ¿no? Es un concepto que nos interesa y que entendemos que cada vez se tienen que pensar más en actividades que se produzcan en el exterior, ¿no? Y esto permite incluso tener un espacio cubierto, ¿no? Para los días de lluvia, etcétera. Esa será la primera fase del proyecto. Y otro proyecto también de reconexión y de recuperación, en este caso de una infraestructura hídrica, ¿no? Milenaria, es el Rec Comtal. El Rec Comtal es una canalización que sustituye el acueducto romano, que sería este dibujo. El acueducto romano, como sabéis, es una construcción bueno, de principios del siglo I, que funciona hasta el siglo X más o menos, y que simplemente lleva el agua con la lógica de ingeniería, ¿no? De gravedad, no es un canal cerrado, lleva el agua desde este punto de una mina de Montcada y Reixac hasta el centro de Barcelona, Barquino. El Rec Comtal, que es una idea, es una reinterpretación del siglo X de esta infraestructura romana, lo que hace es plantear un canal abierto, ¿no? En lugar de ser una infraestructura cerrada, propone un canal abierto, con lo que se genera una dinamización de los ciudadanos con el agua, con el espacio público, y también genera una secuencia productiva en cuanto a propone que se utilice para regar, ¿no? Y se genera una cuenca productiva, ¿no? Vinculada al río Besós, ¿no? Toda esta zona de Barcelona, del Poblenou, Sant Martí, etcétera, será como la cuenca productiva, ¿no? Donde se desarrollan los huertos, las superficies agrícolas, pero también las industrias. El Rec Comtal sirve como motor para las industrias y se van generando una serie de urbanizaciones vinculadas a esta acequia. Con la lógica moderna del automóvil, ¿no? A partir del siglo XIX, de Ildefons Cerdà con el Eixample, se destruye prácticamente toda la preexistencia, ¿no? Se superpone esta trama ortogonal, ¿no? Con una lógica viaria encima de esta preexistencia agrícola, y prácticamente el Rec Comtal desaparece, o casi desaparece, porque aún se mantiene los primeros 4 kilómetros de agua, ¿no? que desembocan en el río, ¿no? Hacen un giro y desembocan en el río, pero todo el trazado central de la ciudad prácticamente se convierte en un resto arqueológico. Nosotros es un proyecto que llevamos como 4 o 5 años o 6 desarrollando en distintas fases. Hicimos un plan director y ahora estamos desarrollando una idea, ¿no? de generar un manual de criterios de cómo intervenir, cómo la ciudad puede intervenir cuando se encuentra en una situación donde aparece el Rec Comtal. Porque el Rec Comtal, fijaros estas imágenes, ¿no? Que nos hablan de este espacio mixto, ¿no? Donde hay industria, superficies permeables, superficies productivas, vivienda, etcétera, ¿no? Una ciudad donde realmente el Rec Comtal forma un espacio público muy potente, espacio de encuentro. Bien, pues esta ciudad, ¿no? Que hace poco que la teníamos en Barcelona, ¿no? En los años 60, ha pasado los últimos 50 años a convertirse en una ciudad asfaltada, impermeable, ¿no? Con una lógica del transporte, del tren, de los coches, etcétera, ¿no? Y hemos borrado se ha destruido esta lógica agrícola y esta memoria, diríamos, milenaria. Nosotros lo que proponemos, evidentemente, vinculado también a una idea de intentar empezar a desaparecer o hacer más, convertir las infraestructuras en menos invasivas y que no sean barreras, ¿no? En este caso se está proponiendo soterrar un tramo del tren de la R14 que pasa por Montcada. Proponemos recuperar justamente el Rec Comtal, ¿no? En su condición como espacio público, en su condición como espacio incluso a nivel de ecosistémico, ¿no? De generar una idea como de microclima, ¿no? De que realmente pueda funcionar para mejorar las condiciones de baja temperatura, etcétera, ¿no? Y vincular también este espacio público al río, ¿no? Con lo cual finalmente recuperamos esta relación entre el Rec Comtal y el río, ¿no? Y el proyecto al final son una serie de actuaciones que estamos proponiendo en 25 puntos de la ciudad, con lo cual es interesante esta idea multiescalar, ¿no? Por un lado, la idea de la infraestructura, ¿no? La idea del territorio, la idea de la metrópoli, la idea de conectar dos ciudades, ¿no? Barcelona y Montcada, ¿no? A través de esta línea invisible, pero que se reconoce con esta secuencia de intervenciones. 25 puntos que están
están bien posicionados en 13 barrios de Barcelona, con lo que hay esa doble escala, ¿no? Por un lado, la recuperación de la infraestructura, pero por el otro lado, la intervención a pequeña escala de barrio, ¿no? De resolver pequeñas esquinas, pequeños espacios vacíos, etcétera, y una propuesta que se puede desarrollar por fases, ¿no? Que es lo potente del proyecto, que podemos ir recuperando con esta lógica, ¿no? En momentos en la ciudad donde aún tenemos, ¿no? Partes del agua, de recomtar, se puede proponer una rehabilitación mucho más natural o productiva, y en partes de la ciudad donde ya ha desaparecido se puede recuperar una traza como una memoria, pero también vincular a una idea de ecosistémica, ¿no? De generar superficies verdes, superficies permeables y superficies de infiltración a partir de la idea de convertir la traza del Recuntal en un gran sud, un sistema de drenaje sostenible. Bien, pasamos al último grupo de proyectos donde básicamente hemos ya explicado los conceptos, ¿no? de intervención a nivel de espacio público, de paisaje, de patrimonio e incluso a nivel doméstico. Yo creo que los proyectos que vienen ahora un poco son casi la consecuencia de estas ideas, de estos ensayos, ¿no? Y bueno, y también son proyectos que están en proceso. De hecho, este primer proyecto es un proyecto que está en proceso y que hemos desarrollado 2 fases y que empieza en el 2015, ¿no? Cuando nos encargan un plan director para recuperar el Castillo de Jorba. El Castillo de Jorba se encuentra, tiene un interés, de hecho está catalogado como vecino, y tiene un interés justamente le damos este interés a nivel casi geográfico, ¿no? y posicional, ¿no? Porque se encuentra en esta red de castillos de la Noia, de la comarca de la Noia, y justamente el Castillo de Jorba está en un punto estratégico de vigilancia del camino real que conectaba Barcelona con Lleida, ¿no? Con lo cual tiene un interés a nivel histórico. Jorba es un municipio muy pequeño, de menos de 1000 habitantes, y el castillo se encuentra en una cima que está a más de 300 metros del pueblo. Bien, nosotros en el 2015 nos llaman y, bueno, hablamos del concurso del plan director y hacemos la primera visita, y cuando nos hablan de un castillo, nosotros teníamos una imagen de un castillo, ¿no? Un castillo medieval, y llegamos y vemos una montaña con 4 piedras. Esta condición es la que hemos querido mantener durante las distintas fases, porque hemos entendido que esta asociación o esta vinculación o esta naturalización de lo que es el castillo o esta disolución de la arquitectura en el paisaje y en este caso en la montaña nos parece muy potente y muy interesante, ¿no? Y es lo que habla un poco de la condición específica de este emplazamiento, de este lugar, ¿no? Y sobre todo entender, o lo que propusimos nosotros, era no reconstruir el castillo en sí, sino reconstruir el uso, reconstruir realmente la sensación de poder llegar y tener una visión hacia el territorio, hacia incluso recuperar la visión a lo que había sido el camino real, para entender la lógica original que había generado la construcción del castillo. Nosotros entendimos, y son imágenes del plan director, como realmente una secuencia de plataformas que se basaban en los niveles históricos, ¿no? Es un castillo que ha sido realmente una sedimentación de capas de historia, donde empezamos con la torre del siglo XI, pero acabamos con estructuras del siglo XVIII, incluso XIX. Propusimos casi como idea de actuación un recorrido por la historia, una transición por la historia, por distintos puntos, donde en cada lugar podía ser una fase. De hecho, estamos poniendo como distintas fases y se reconocía un estrato, una historia y una relación con el paisaje, ¿no? Estas son algunas imágenes ya de hace un tiempo, nos da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, estoy en este punto naif y está bien ver un poco las ideas, ¿no? De dónde vienen, esta idea casi de no tocar la preexistencia o lo mínimo, y intervenir añadiendo simplemente unos elementos que nos permitan generar unos pasos, una secuencia de recorridos, ¿no? Y un límite, ¿no? En este caso. En el 2017 tuvimos una primera, el ayuntamiento tuvo un primer recurso de 30.000 euros para poder generar una primera actuación, ¿no? Fijaos que el presupuesto era mínimo, 30.000 euros, y encima de los 30.000 euros, básicamente, la actuación arqueológica ocupaba un 80%, con lo cual nosotros prácticamente no teníamos ningún presupuesto para poder desarrollar alguna fase, ¿no? Con lo que propusimos o pensamos trabajar
no esperarnos a ver la excavación para pensar o para intervenir, sino trabajar con los arqueólogos, ¿no? En el mismo momento, de trabajar simultáneamente y aprovechar todo el material de la excavación arqueológica, ¿no? Toda el material básico, que es la tierra y las piedras, aprovecharlo para generar una serie de plataformas, ¿no? Para desplazar, ¿no? Es prácticamente un movimiento de tierras, para evitar llevarse la tierra, ¿no? A un vertedero, llevarse la tierra ¿no? Y aprovechar el material del lugar y generar una secuencia de plataformas que nos permitirían mejorar la accesibilidad al punto del mirador, que es un poco el objetivo del proyecto, ¿no? Llegar al punto, a la cota superior del mirador para mantener o obtener la relación con el paisaje, ¿no? Y al final añadimos una serie de pequeños elementos que son unas yetas de madera que se cortan en 2 dimensiones, 60 centímetros o 1,20 m, básicamente por una lógica de transporte. Es un lugar donde no pueden acceder grandes camiones, con lo cual prácticamente todo el material viene en coche y pensamos que se pudiese casi entrar, ¿no? El material en un maletero de un coche, y al final, con lógica de aprovechar el máximo las piezas de 2,40, propusimos un corte a 1,20, otro corte a 60 centímetros, ¿no? Para no tirar material, ¿no? Luego, una cuerda que simplemente limita, ¿no? Limita el espacio visitable, no es una barandilla, pero simplemente limita el recorrido, ¿no? Y unas varillas corrugadas que permiten la sujeción de la cuerda, y simplemente, evidentemente, sin ningún tipo de pavimento, simplemente trabajándola o compactando la tierra y dejando florecer las estructuras visibles que habíamos descubierto con la excavación arqueológica, y los detalles de alta tecnología, ¿no? Son estos detalles tecnología punta. Con estos elementos se genera el proyecto, ¿no? Este es un poco el resumen de los distintos materiales, y aquí veremos un poco esta primera fase, ¿no? Donde aprovechamos un antiguo camino, ¿no? que se utilizaba casi escalando, donde la gente subía por curiosidad al castillo. Pues utilizamos esta primera traza para generar una escalera en 5 tramos, ¿no? Donde los primeros tramos son tramos de 60 centímetros y luego se establece un giro de 90 grados, nos situamos en perpendicular al castillo, en paralelo al muro que encontramos en la excavación arqueológica, y se amplía la visión, ¿no? Se amplía el punto de vista y llegamos hasta este punto en 2017, ¿no? La primera fase. Aquí un poco vemos los movimientos de tierra, ¿no? La sección, ¿no? La excavación que se hizo, ¿no? Y la compensación de la tierra para generar las plataformas de llegada. Unas imágenes de la primera fase, ¿no? Básicamente esta escalera integrada en la montaña, pero con estos 5 tramos, ¿no? El primer tramo de 60 centímetros, el segundo tramo en una situación totalmente casi enterrada, ¿no? Y giramos finalmente en perpendicular a 90 grados, nos encaramos a la primera torre, aparece la barandilla, que es el límite. Aquí a la derecha veis el acopio de material, ¿no? Por la misma lógica casi de minimizar los esfuerzos. Toda la piedra que no aprovechamos para consolidar algunas estructuras la dejamos aquí colocada para siguientes fases, para no tener que bajarla y volverla a subir en un futuro. Con lo cual, este acopio nos permite también optimizar los pocos recursos que disponíamos en esta primera fase. Finalmente llegamos al mirador. Y en este momento, y hay este link ahora con la película de David Lynch, ¿no? Del cruzar la puerta, ¿no? Nosotros tardamos casi 3 años en cruzar esta puerta, ¿no? Llegamos a este punto y 3 años después, ¿no? En 2020, hemos podido como cruzar esta puerta, ¿no? Y seguir en la segunda fase de la recuperación de este castillo. Una recuperación que también tuvo, ¿no? Antes del coronavirus, otro incidente, que fue el descubrimiento de esta capilla. Un descubrimiento que se basó otra vez en la excavación arqueológica, ¿no? Donde se encontró una estructura muraria de una antigua capilla de unos 60 metros cuadrados, con unos muros de 4 metros, ¿no? 3 muros bien conservados, unos esgrafiados muy interesantes. Entonces se nos pidió de plantear algún tipo de estructura de preservación de este espacio para poder plantear futuras excavaciones, futuros trabajos arqueológicos, etcétera, ¿no? Con lo cual tuvimos que replantear todo el proyecto en ese momento de la obra. Habíamos previamente pensado en un muro de gaviones que hacía la contención de la plataforma de mirador, y sin aumentar el presupuesto tuvimos que replantear el proyecto, añadir esta cubierta y, evidentemente, estudiar un recorrido y replantear el muro de contención con el poco dinero que nos quedaba. Con lo cual, decidimos utilizar el material existente, ¿no? Las piedras, ¿no? Hicimos un muro de hormigón ciclópeo, ¿no? Utilizando las piedras, hormigón de cal, tierra, etcétera,
un muro que no llega a la cota superior porque decidimos minimizar el impacto y también por un tema de presupuesto, pero también para mantener la cota superior ¿no? limpia de visiones, ¿no? Y tener la barandilla 1 metro por debajo de esta cota. Un acabado que se basa en una idea casi artesanal, ¿no? Pero casi de buscar este raspado, ¿no? Los áridos, las texturas, ¿no? Y finalmente la estructura de madera, que en este caso también se construye in situ, tiene una lógica prefabricada, pero se acaba modulando en el espacio existente porque se adapta a la preexistencia, ¿no? Y es una estructura ligera que permite una cubrición de este espacio para preservarlo, ¿no? Para evitar que entre el agua y para poder desarrollar los trabajos de restauración, arqueológicos, etcétera, ¿no? Es una cubierta que también en un futuro podría desaparecer, ¿no? Si fuese necesario, pero que tiene esta idea como de efímero permanente, ¿no? O de permanentemente efímero, que es otro concepto que nos interesa, ¿no? El concepto de la permanencia y lo efímero, ¿no? ¿Qué es efímero y qué es permanente, ¿no? ¿Qué es temporal? Detalles de los 3 encuentros de las barandillas. Y ahora vemos una secuencia, esta ya serían imágenes de la obra finalizada, y vemos esta secuencia de plataformas, ¿no? Donde fijaros aquí en la cota superior el pavimento es el existente, ¿no? Rebajamos el suelo hasta llegar a la cota de la losa existente y a partir de aquí unas escaleras que se colocan y se deciden casi el último día, ¿no? Donde bueno, permiten casi el giro y llegar hasta esta capilla, ¿no? Es un proyecto que se hace prácticamente in situ, ¿no? En el lugar, porque planimétricamente no sabíamos que los encontraríamos, ¿no? Bueno, ahora veremos una secuencia de imágenes. Aquí el detalle, ¿no? Del rebaje de este muro, donde apreciamos la diferenciación, ¿no? Entre la cota superior, donde se coloca el mirador, donde tenemos la visión territorial y ¿no? Este rebaje que permite que la barandilla quede reconociendo la coronación del muro, ¿no? Y el rebaje, evidentemente, de la excavación para recuperar la iglesia, la capilla. Bueno, estos son algunos ya dibujos, ¿no? Voy pasando los dibujos, ¿no? El detalle de la barandilla, etcétera, la capilla, cómo nos vamos adaptando. De hecho, también se basa, ¿no? En reconocer la preexistencia, reconocer la cimentación y colocarnos justo encima, ¿no? Para evitar, evidentemente, generar ningún tipo de cimentación y poder casi reconocer este plano virtual de la antigua capilla. Bien, bueno, o sea, finalmente pasaremos a algunas imágenes, ¿no? de la obra, ¿no? Esta estructura que se entiende o que la queremos entender como una estructura ligera y casi que no toca, ¿no? No toca casi prácticamente se separa, ¿no? de los puntos, ¿no? No interfiere con la lectura original de la estructura, pero que al mismo tiempo cumple la función básicamente de evitar la entrada masiva del agua, frenar un poco la entrada de viento y también, evidentemente, mantiene esta idea de espacio bien iluminado, porque es un espacio que no tiene ningún tipo de instalaciones, ¿no? Con lo cual tiene que garantizar la iluminación natural, ¿no? Entonces, el policarbonato era un material que nos garantizaba estas prestaciones. Esta idea como, ¿no? Secuencial otra vez, ¿no? de entender el espacio, ¿no? el derribo, entender la excavación, ¿no? Y casi superponer paisajes, momentos históricos, ¿no? Y ver un poco este nuevo marco, ¿no? Que nos genera una interpretación de un lugar que evidentemente no era esta cubierta, no era esta altura, pero nos genera una nueva capa que nos permite establecer este diálogo entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Este detalle de la cimentación, ¿no? De la separación de la madera respecto a la cimentación, ¿no? Esta primera capa de restauración, ¿no? De que se va a desarrollar en un futuro gracias a la cubierta, ¿no? Van a poder trabajar recuperando los pavimentos, recuperando las texturas, los esgrafiados, ¿no? Que hay algunos muy interesantes. Y finalmente ahora nos desplazamos, ¿no? Volvemos, ¿no? Y vemos este muro, ¿no? Esta idea de reconstrucción, o es un muro que permite, ¿no? La consolidación de este espacio que está totalmente enterrado y que estaba totalmente cubierto de tierra, ¿no? Este primer mirador, ¿no? Mínima expresión de un mirador que simplemente permite un límite, ¿no? Pero al mismo tiempo nos reconoce la arista del muro o de la cota superior. La escalera aprovechando piedras del lugar, otra vez las latas de madera, ¿no? Y aprovechando, moviendo tierra y minimizando la introducción de elementos. Y bueno, y esta imagen que resume un poco la intervención del lugar, ¿no? Y esta final para entender lo que realmente para nosotros es el objetivo del proyecto, que
vuelve a ser esta idea de recuperación del contacto, ¿no? Visual y físico, ¿no? Y histórico de esta plataforma del castillo con el territorio. Bien, el siguiente proyecto, que se basa o tiene un punto de partida muy parecido, es una recuperación de una antigua torre del siglo XIV, ¿no? Que está en el municipio de Puig-reig, ¿no? De Santa María de Merola, que es una iglesia que está en esta zona, y es una torre de vigilancia que tiene también catalogada como vecín, que ha tenido una particularidad que se ha ido deteriorando y derruyendo con el paso del tiempo. De hecho, hubo unos terremotos en esta zona en el 2015 que provocaron casi una desaparición de la torre, ¿no? Y con el paso de los años, el paso de los siglos, la torre se ha ido desmoronando, ¿no? Y incluso en 2016, esta foto la hicimos en la primera visita que hicimos en el 2015, 2 años más tarde, se desprendió esta parte superior, ¿no? Que veis aquí en la grieta, con lo cual en ese momento, en 2016, se alertó de la posibilidad de desaparición o de pérdida de este monumento, ¿no? Nosotros tenemos una visión respecto a la idea del monumento que va más allá de lo estrictamente catalogado. Para nosotros, otra vez, el monumento es un elemento que nos permite establecer un contacto con el lugar, ¿no? Establecer un contacto con el paisaje, con lo cual partimos otra vez de la excavación arqueológica, donde curiosamente descubrimos una planta rectangular, ¿no? De 5 por 3 aproximadamente, y esta era la preexistencia, ¿no? De una potencia, ¿no? De un muro de 1 metro de espesor, de 14 metros de altura, ¿no? Con estas estructuras superiores, ¿no? De defensa, etcétera. Veis aquí un contrafuerte, que es una actuación que se hizo en los años 60, una idea casi de intentar consolidar la torre, ¿no? De hacer como estas chapuzas o estas actuaciones de añadidos, pero con casi una lógica casi de imitación, ¿no? De utilizar el mismo material, la piedra, etcétera. Nosotros, la idea era trabajar o intervenir con una lógica totalmente distinta para, otra vez, entender la lectura del monumento, de la torre, ¿no? De la preexistencia, de la construcción, y entender la nueva estructura o el nuevo añadido, ¿no? Como un añadido, ¿no? Como otra capa, y poder dialogar entre las dos, pero reconocer cada momento histórico. De hecho, nosotros, este fue un poco desde la ingeniería nos pasó este documento donde se había previsto, ¿no? Que la torre, con el viento, ¿no? Y con las tormentas y cada vez más extremadas con el cambio climático, ¿no? Un clima más extremo que genera tormentas más fuertes, podía llegar a colapsar. Se nos proponía un proyecto casi de apuntalamiento, ¿no? Y de generación simplemente de unas estructuras de cables o de contrafuertes para poder simplemente garantizar la estabilidad del lienzo, ¿no? Nosotros vimos este proyecto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, por un lado, solventar la problemática, ¿no? Y cumplir el programa requisito, que era la permanencia, ¿no? de esta estructura, ¿no? Con lo cual teníamos que estabilizar la torre, pero vimos al mismo tiempo que podíamos plantear una lectura de interpretación otra vez del uso existente, ¿no? Dimos esta posibilidad a través de la lectura minuciosa de esta preexistencia, donde observamos estos 3 niveles de circulación, ¿no? Y vimos esta posibilidad de generar una estructura que reconociese estos 3 niveles y que permitiese la inserción de una escalera que, por un lado, nos sirve de mantenimiento de la propia estructura de la torre y, por otro lado, permite, ¿no? A nivel de visitantes, poder llegar a las cotas de circulación y poder llegar otra vez a la cota superior, ¿no? A los 12 metros, y poder establecer esta relación con el paisaje, ¿no? Con lo cual se recupera el uso original que había generado la construcción de la torre, que para nosotros es lo más potente y lo más importante del proyecto, ¿no? Y finalmente hay estos 14 puntales de madera, ¿no? Que conectan las dos estructuras, ¿no? Generando permitiendo, ¿no? Esta estabilidad. Nosotros esta lectura la hacemos reinterpretando o releyendo la preexistencia, la traza histórica. Nos colocamos con una estructura de madera de unos perfiles muy ligeros de 14 por 14 que se colocan resiguiendo la traza del muro antiguo, con una lógica casi de invertida, ¿no? De lo que era antes un espacio construido macizo de 1 metro, ahora es un espacio vacío, ¿no? Con una estructura ligera y palafítica, con lo cual hay un contraste brutal entre lo nuevo y lo antiguo, pero hay un reconocimiento de la traza histórica, ¿no? Y hay un diálogo. Esta estructura nos permite transitar por el espacio que antes había sido construido, ¿no? Estar dentro de lo que era el muro, ¿no? Estamos habitando el muro.
Por otro lado, nos permite, evidentemente, ¿no?, de grano pequeño, intervenir, ¿no?, con un sistema en seco y poder intervenir en la torre, ¿no?, y poder generar una estructura de una lógica más contemporánea, pero también permitir la introducción de esta escalera central que nos transita por la estructura y nos permite llegar a la cota superior, ¿no? Y en este caso, evidentemente, recuperar, ¿no?, este punto de vista y intervenir también a nivel paisajístico, ¿no?, aplanando esta planta baja para generar una accesibilidad necesaria. Bueno, esto es un poco la idea, ¿no? La idea de estas dos estructuras, ¿no? La estructura muraria, la estructura de madera y la escalera interior, ¿no?, de madera también, ¿no? El primer tramo realmente se plantea con una lógica para evitar, ¿no?, por un tema de seguridad, para evitar el vandalismo, una escala que se pliega, ¿no?, que se guarda, se pliega, bueno, se deja, pero plegada, se abre para las visitas y permite el primer tramo subir de una manera casi histórica, ¿no?, donde realmente los medievales subían con una escalera casi de gato, ¿no?, y luego ya pasamos a la escalera más cómoda, ¿no?, para garantizar una cómoda visita. Unas imágenes del proyecto de la obra, ¿no?, donde vemos primero la consolidación, ¿no?, de la estructura existente, ¿no?, el rejuntado, etcétera, el descubrimiento de nuevas estructuras añadidas, ¿no?, que también se ponen en valor en el proyecto, ¿no?, se incorporan otra vez de nuevo, ¿no? Y finalmente la introducción, ¿no?, o esta reconstrucción de la cimentación, ¿no?, con mortero de cal y la inserción de la nueva estructura que se realiza en madera en un taller próximo a menos de 1 kilómetro, ¿no?, un taller de Navàs, que es un municipio que está justo al lado de Puig-reig, ¿no?, con lo cual tuvimos esta relación muy directa con el constructor y se construye en distintos tramos y luego se conecta, ¿no?, con unos puntales de madera, ¿no?, y unos perforaciones que conectan la estructura de madera con la nueva estructura la estructura de piedra con la estructura de madera. Bueno, aquí vemos un poco las fases constructivas y aquí finalmente las imágenes de la obra finalizada, donde se reconoce perfectamente la estructura original, ¿no?, la nueva estructura de refuerzo, la volumetría es sugerente, ¿no?, porque en planta se reconoce, en altura no se reconoce porque adrede se deja que salga la estructura original para marcar, ¿no?, los merlets, ¿no?, que se llaman en catalán, que son estas estructuras que salientes, ¿no?, que generan los puntos de visión, ¿no?, con lo cual se reconoce, ¿no?, esta diferenciación, ¿no? Y en cambio también se reconoce esta brecha interior donde se coloca la escalera y permite que sea una estructura totalmente permeable, ¿no?, una estructura muy transparente y muy ligera. El movimiento de tierra, ¿no?, esta idea de dejar, ¿no?, de visibilizar, ¿no?, toda la traza antigua, el añadido del muro. Vemos los niveles, ¿no? Estos niveles de circulación antiguos se visibilizan generando unas plataformas de acceso, de circulación y entendiendo todo el material obtenido en el proceso de excavación, ¿no?, como encintado final de la intervención, ¿no?, como también enseñar el propio material que hemos encontrado, el material original con lo que se había construido la torre. Ahora haremos como un recorrido finalmente por el interior de la torre, ¿no? Esta imagen es bonita donde se aprecia bien el espesor del muro existente con nuestra estructura nueva, ¿no?, esta relación, ¿no?, de grosores, este lleno y vacío, ¿no?, y también esta relación con con la iglesia en este caso, ¿no?, o con desde la preexistencia, ¿no?, donde la podemos tocar, ¿no? Es una estructura que permite acercarse, ¿no?, y tocar la piedra, pero también visibilizar el paisaje, ¿no?, y casi enmarcar el paisaje con estos nuevos frames, ¿no?, que nos hablan un poco de la relación original de la torre, del uso original. Vamos subiendo, ¿no?, y vamos viendo también esta idea, ¿no?, de ir como, ¿no?, nos vamos como casi parasitando, ¿no?, y conectando los puntos estratégicamente y gracias a un muy buen replanteo que se hizo y también un poco de suerte tal vez, pero coincidimos todos los niveles originales con las plataformas de circulación, ¿no? Aquí veis estas dos conexiones que corresponden estrictamente con el nivel original, ¿no?, con lo cual había una lógica casi histórica, pero también nos permitía pegarnos en los puntos fuertes donde arrancaban los arcos, ¿no? Y esta lógica, este entramado de madera interior y cómo vamos subiendo y vamos casi visibilizando, vamos casi, se va abriendo la torre hacia el cielo y finalmente llegamos a la cota superior y volvemos o recuperamos esta visión del paisaje que se había perdido desde el siglo XV.
Bien, y para acabar, el último proyecto, de hecho son 3 proyectos que van juntos, ¿no? Y se entienden como una intervención en el tiempo, otra vez, pero evidentemente han sido 3 encargos distintos y todo parte desde una primera intervención muy pequeña, en 2015, que nos encarga de replantear una accesibilidad al casco antiguo en un municipio que es Gironella, que es un municipio que está dividido por el río Llobregat. Tiene una condición topográfica muy potente que separa la parte antigua del casco antiguo de Gironella de la parte moderna, ¿no? La parte que se ha desarrollado con una lógica más contemporánea, más moderna, de vincular a las carreteras principales, ¿no? Aquí en este dibujo, por ejemplo, vemos esta idea como un municipio que es casi literalmente la superposición no, más que superposición, casi la sedimentación, ¿no? De distintas temporalidades, ¿no? La parte antigua del casco antiguo que se sitúa a 20 metros de la orilla del río, estas industrias textiles, ¿no? de las colonias textiles del Bergadá y vinculadas al río Llobregat, ¿no? Que se colocan del siglo XIX, finalmente la parte más moderna, ¿no? Que se coloca al otro lado del río, generando literalmente una discontinuidad, ¿no? Una discontinuidad de accesibilidad. Se está produciendo un despoblamiento del casco antiguo porque todos los equipamientos y todas las infraestructuras se estaban situando en la parte moderna, ¿no? Con lo cual el ayuntamiento estaba preocupado por esta pérdida de accesibilidad y pérdida de actividad del casco antiguo. Un casco antiguo que, como muchos, ¿no? En Cataluña y muchos municipios o muchas ciudades de España, pues es un casco antiguo muy interesante, con escaleras, con calles muy estrechas, con escaleras, etcétera, pero sin renunciar a esta lógica o a esta idea como de transición por el casco antiguo, se planteó un elemento, ¿no? alternativo para poder mejorar, justamente garantizar la viabilidad o garantizar la continuidad de la actividad de estas dos zonas, ¿no? En este caso, esta es una imagen desde la Plaza de la Vila, ¿no? En la cota superior, donde se producía un mercado, ¿no? Que cada vez está teniendo menos actividad debido a los problemas de accesibilidad, ¿no? De la gente mayor específicamente. Nos situamos en este punto. El ayuntamiento tenía pensado ubicar el ascensor, ¿no? Justo en el punto este donde vemos la torre, ¿no? Aquí, en la izquierda, por una lógica casi de proximidad respecto al puente, ¿no? Nosotros, sin embargo, bueno, y esto es un entorno catalogado, por eso también aquí pesaba mucho la condición, ¿no? de generar un proyecto que tenía que ser aprobado por la Comisión de Patrimonio porque estamos interviniendo en un lugar catalogado, ¿no? Otra vez como un vecino, esta muralla está catalogada. Nosotros tenemos este patrimonio como una visión como mucho más panorámica, que va más allá del elemento catalogado, y entendemos que también las industrias, ¿no? Esta lógica de la industria, también de los añadidos de las industrias, como esta parte más informal que se encuentra justo al otro lado del río, pero especialmente también esta estructura vegetal, ¿no? Que estos plátanos, ¿no? que se plantaron a principios del siglo XX para permitir el paso del camino de Calmetre, ¿no? Que es este acceso desde el puente hasta las colonias textiles. Entonces entendemos que todos estos elementos son el patrimonio real del lugar, ¿no? Es la condición del lugar. Entonces entendimos que el proyecto debía responder a estas condicionantes, ¿no? Y también veíamos una oportunidad de ubicarnos en un punto más alejado tal vez de la parte del puente, pero en un punto donde había sido ocupado literalmente por un almacén ilegal que hacía años que estaba abandonado y que interfería con la lectura de la muralla y también se situaba en un punto estratégico. Nosotros, a partir de esta lectura de los elementos, de los materiales y de las preexistencias, propusimos la ubicación, que es lo más interesante del proyecto, ¿no? Que es lo más potente, lo que genera realmente el dinamismo, proponer desplazar, ¿no? La posición original del ascensor desde el punto, diríamos, más cercano al puente, ¿no? A proponerla colocar en esta situación donde nos separamos de la muralla, con lo cual nos ahorramos la Comisión de Patrimonio porque no tocamos el elemento catalogado, pero lo más interesante es que permitimos o generamos una tensión del espacio público que se alarga y que genera una necesidad de llegar hasta este punto. Con lo cual, reactivamos, ¿no? Un espacio que había sido abandonado históricamente o recientemente, que era el camino de Calmetre, ¿no? Alargamos la necesidad de subir
y justamente también nos situamos o llegamos en un punto céntrico o central de la plaza, ¿no? Donde prácticamente estos 4 árboles nos estaban esperando, ¿no? Y estaban casi proponiendo la posición central del ascensor, ¿no? Con lo cual veíamos que esta situación era la más adecuada para la ubicación del proyecto, ¿no? Al mismo tiempo, esta situación o esta desubicación permitía tensionar el espacio y dialogar, por un lado, con las industrias, pero por otro lado, con la torre medieval, ¿no? Con lo cual establecíamos un diálogo histórico con la preexistencia. Y lo más interesante y lo más potente del proyecto, esta idea de relacionar los 2 estratos del espacio público. Por un lado, a la Plaza del Ávila y por otro lado, este paseo fluvial del Camino de Calmetre. El ascensor se plantea con una lógica, diríamos, entendiendo estos 2 estratos que por un lado están marcando los árboles, ¿no? Un primer tramo, ¿no? El primer tercio del ascensor se construye con una estructura, con un cerramiento vidriado que permite visibilizar la muralla y permite mantener una relación totalmente transparente con el espacio público, mientras que a partir de los siguientes 16 metros, ¿no? Se construyen básicamente con una estructura cerámica, una celosía, un ladrillo ojero colocado de canto que permite el paso de luz, el paso del aire, lo cual genera que sea un elemento que no genere ninguna resistencia al viento, es muy permeable, con lo cual favorece que la estructura sea muy ligera, pero también mejora el mantenimiento al no tener ningún tipo de elemento cristalado a partir de una cota inaccesible, ¿no? Y también otro tema interesante es que propusimos que este ascensor, el elemento mirador, ¿no? Que nos decían desde el principio, tiene que ser un ascensor panorámico. Dijimos, de acuerdo, pero el panorama o la visión será hacia el interior, hacia la muralla, porque ya vemos el paisaje, lo estamos viendo desde la cota superior. Con lo cual, vamos a enseñar y vamos a ver, ¿no? Vamos a forzar la mirada justamente en la cara interior, en el muro, lo que normalmente no se ve, ¿no? Y este recorrido vertical, ¿no? Este pasaje vertical que es el ascensor, lo que está proponiendo es una relación cercana con la muralla y al final una relación potente y diáfana con el espacio público. Utilizamos industriales locales y 3 materiales, ¿no? Por un lado la estructura, que son unos tubulares de 8 centímetros, ¿no? Que se construyen en un taller local. Esta cerámica colocada de canto, un aparejo muy sencillo, muy económico, que también se construye con unas paletas del pueblo. Y finalmente el material, diríamos, de cerramiento de la cota inferior, del vidrio, que se trae de Manresa, que está a 20 kilómetros, ¿no? Con lo cual trabajamos casi a kilómetro cero, ¿no? Esta idea como de superposición de capas, desde la muralla hasta los árboles, teniendo que la estructura o que los materiales del ascensor son todos estos elementos, ¿no? Y esta abertura del espacio hacia el interior, hacia la muralla, ¿no? Con detalles muy sencillos, ¿no? Conseguimos prácticamente resolver todo el proyecto, que es una estructura, por un lado, prefabricada, una inserción, ¿no? De un elemento prefabricado, previo al derribo del elemento de taller, ¿no? Que reconoce y recupera la muralla, se introduce esta estructura metálica en distintos tramos, ¿no? Una estructura que se construye en seco y finalmente se construye esta piel exterior, ¿no? de ladrillo que permite que esto ya es el acabado del proyecto, ¿no? Había una broma cuando estábamos construyendo la obra que nos preguntaban, ¿cuándo la acabaréis la obra? Y dijimos, no, es que ya está acabada, hace semanas que está acabada, ¿no? Entonces, bueno, había esta idea como que el material no es, en ese momento parecía que no estuviese acabado, pero justamente lo que está proponiendo es una idea de cero mantenimiento y una idea casi de enseñar el material y visibilizar exactamente la propia materia, ¿no? En su estado más puro. Y en planta baja es bonita esta idea, ¿no? de a través de la propia cabina de ascensor ver la traza de lo que había sido ¿no? de la muralla antigua, ¿no? Con lo cual, y ahora son algunas imágenes ya de la obra finalizada, donde se aprecia, por un lado, ¿no? En una visión próxima, esta idea de permeabilidad y de transparencia, pero en la visión lejana tenemos una actuación o un objeto que mantiene una idea más opaca, más pétrea, ¿no? Porque lo que queríamos justamente era evitar reflejos, no queríamos utilizar una estructura reflejante que, por otro lado, generaba problemas de radiación solar y, sobre todo, generaba problemas de mantenimiento, ¿no? Y de peso, ¿no? Con lo cual, optamos por una estructura, en este caso, de obra vista, simplemente que de alguna manera también relaciona con las propias industrias, con lo cual se establece este diálogo, ¿no? con el lugar, ¿no? Amplía el lugar, ¿no? Y al mismo tiempo también reconoce las medianeras que se encuentran, ¿no? Como sucesión de capas en el río, ¿no? Las industrias, etcétera.
Pero lo más importante del proyecto, sin duda, es lo que ha generado, ¿no?, esta actuación, más allá de la propia estructura, ¿no?, de la propia formalización, lo que ha permitido este proyecto. Esta es una primera imagen de cuando acabamos la obra, ¿no?, que se separa, que conseguimos prácticamente entender el ascensor como una capa más, ¿no?, de esta secuencia de torres, ¿no? Pero, como decía, ¿no?, y a partir de esta idea, de esta posición, se han desarrollado una serie de actuaciones, ¿no?, que han entendido, ¿no?, esta lógica de recuperación del espacio, ¿no?, a partir de esta introducción del ascensor. La primera de ellas, ¿no?, bueno, aquí vemos ahora una secuencia ¿no?, de este paso, de esta visibilidad ¿no?, desde la fachada y la fachada interior, donde vemos el muro, ¿no?, y tenemos esta relación con la preexistencia. Pero, como os decía, lo más importante es esto, justamente, ¿no?, esta llegada, esta conexión de la ciudad, ¿no?, de la plaza de la vila con el río, ¿no? Una conexión que, como veis aquí, ¿no?, hasta ahora había sido prácticamente inexistente y, de hecho, era una conexión muy dudosa, ¿no?, porque era un espacio totalmente en desuso. Esta idea de relación, ¿no?, o de recuperación del espacio fluvial también ha sucedido en el casco antiguo. Y, de hecho, un trabajo que hemos acabado recientemente, pasa por entender, ¿no?, que esta revitalización del casco antiguo también conlleva una revitalización de los edificios del casco antiguo. Se nos encarga desde el ayuntamiento una propuesta simplemente de actualización o recuperación de un espacio que era la antigua iglesia de Gironella, un espacio que había sido también con los años, ¿no?, finales del siglo XX, muy machacado, había sido incluso muy compartimentado, con altillos, etcétera. Se había convertido en fábrica de fideos, en bar, en vivienda, ¿no?, había perdido su uso eclesiástico y en los años 70 la Diputación de Barcelona lo recupera y elimina los añadidos, ¿no?, con lo cual deja una fachada totalmente abierta, con unos arcos, ¿no?, casi genera un espacio aporchado y introduce una estructura que hace de cerramiento, ¿no?, exterior, pero con una idea casi, bueno, es una estructura que es con un muro cortina translúcido. Es un muro cortina translúcido que lo que hace simplemente es cubrir el espacio que había sido un hueco, ¿no? En los interiores, por otro lado, hay una lógica casi de añadir, ¿no?, pues, elementos de almacenaje, armarios, etcétera, ¿no? Y el espacio, pues, como nos lo encontramos en el 2017, tenía este aspecto, ¿no? Un espacio que, bueno, que está obsoleto a nivel de uso porque tampoco tenía unos servicios, no tenía baños. Y, de hecho, el proyecto parte de una idea muy sencilla, que es casi habilitar este espacio como centro de artes escénicas, ¿no?, para desarrollar clases de música, de teatro, pequeños actos, etcétera, conciertos de pequeño formato, pero proponer una idea casi de introducir unos servicios e intentar casi trabajar con los elementos existentes, ¿no? Lo que hacemos es, otra vez, recuperar, ¿no?, el envolvente y recuperar, ¿no?, y aprovechar esta estructura, ¿no?, de la fachada, que es una fachada de los años 80, pero que nos interesa y la potenciamos incluso, la reforzamos y la doblamos, ¿no? Con lo cual la utilizamos para generar otro tipo de relación con la calle, ¿no? Se dobla la estructura, se refuerza la estructura, se aprovecha la existencia y se genera una relación totalmente permeable y transparente con el espacio público, ¿no? Incluso también se abre, ¿no?, abrimos el acceso principal para tener esta idea de relación con la calle, ¿no? Hacemos estas tres intervenciones, ¿no?, puntuales, y generamos también una mejora de las instalaciones, ¿no?, del propio espacio, que se entendía como un espacio casi más centro cultural, ¿no?, centro cívico, ¿no? Esta idea casi de introducir estos elementos, de entender la fachada como algo transparente y no como algo opaco, que permite la ampliación del campo visual otra vez y permite la relación con la calle, con el espacio público, ¿no? Finalmente introducimos esta pequeña pieza de servicios en una de las capillas, ¿no?, separados, ¿no?, del límite del muro para marcar, ¿no?, de alguna manera esta preexistencia, y proponemos un sistema de renovación de aire, ¿no? Es una capilla que era un espacio que tenía un pavimento radiante que no funcionaba por una lógica, evidentemente, de que no daba tiempo de calentar el espacio en momentos de que habían actos puntuales, ¿no?, y necesitábamos mucha inercia.
bueno, se sustituyó esa idea del pavimento radiante por una idea de renovación de aire, ¿no? A partir de simplemente unas rejas que se colocan como límite de los dos pavimentos, donde se nos pedía un pavimento de madera porque se hacen clases de danza, teatro, etcétera, pero propusimos otro pavimento continuo, ¿no? de mortero autonivelante, que se adapta a todas las preexistencias, ¿no? Y el límite entre los dos pavimentos es esta pequeña reja que permite la circulación del aire. Y ahora vemos algunas imágenes del proyecto finalizado, ¿no? Donde vemos lo más bonito del proyecto es esta entrada de luz, ¿no? Donde realmente el espacio, la luz desnuda el espacio y la luz permite esta sensación de estar en un exterior prácticamente, ¿no? Y de prácticamente evitar el uso de iluminación artificial que es mínima, ¿no? Y que se pone con focos o con pequeñas estructuras cuando se hace algún acto nocturno, pero durante el día no se utiliza para nada, ¿no? Y evidentemente, por un lado, esta secuencia transversal que nos relaciona la calle, ¿no? Con el interior, ¿no? Esta inserción de estas pequeñas piezas de servicios, ¿no? Esta abertura, esta recuperación de la calle, entender la calle como otra fachada, ¿no? Y extender el espacio hacia afuera. Y este límite frágil, esta cortina, que nos permite tener distintos momentos o distintos programas, ¿no? Más privativos o más oscuros, etcétera. Un elemento textil que nos permite esta doble función. Bueno, y el elemento de servicios, entendido como una estructura pequeñita de madera, ¿no? Muy sencilla, que garantiza el uso y permite pues, entender también otra vez una estructura distinta de la preexistencia. Y finalmente la estrategia, ¿no? De la cortina, que por un lado también, y sobre todo no solamente la cortina, sino el hecho de desdoblar la estructura, de generar unos vidrios, un cerramiento transparente que permiten una visualización del espacio desde fuera, ¿no? Con lo cual, desde fuera estamos gozando del espacio interior, ¿no? Y visibilizamos toda la arquitectura e incluso la cultura, ¿no? Los actos que se desarrollan. Ahora veremos un vídeo, prácticamente para acabar, pero habla un poco de esta idea de actividad, ¿no? De actividad del espacio existente o de reciclaje del espacio existente. Bien, y ya para acabar, la siguiente parte, diríamos, de esta doble, ¿no? Intervención, ¿no? Entendiendo el ascensor, ¿no? Como conector del casco antiguo, ¿no? Y de la zona moderna, ¿no? De la parte inferior, la recuperación o la regeneración de este espacio, ¿no? Un espacio que para nosotros era la parte más importante del proyecto, ¿no? El espacio existente que tenía relación con el río y que cuando empezamos las primeras visitas de la obra estaba en este estado, ¿no? Un espacio en desuso, un espacio casi destinado al estacionamiento de coches, residual, etcétera, ¿no? Nosotros, con esta idea, ¿no? De una vez colocado el ascensor y viendo el potencial y viendo realmente el éxito que tuvo como actuación urbana, ¿no? Que realmente supuso una recirculación y una lógica distinta, se nos encargó, el ayuntamiento nos encargó una pequeña organización de este espacio, ¿no? Para este proyecto reutilizamos o aprovechamos adoquines existentes de las calles de Gironella, que estaba en un almacén local, y los colocamos con la junta abierta, ¿no? Para proponer una serie de secuencias de plataformas con unos bancos que permitían la permeabilidad y la filtración del agua, ¿no? Con lo cual tenemos unas zonas laterales, periféricas, ¿no? Verdes, ¿no? Que generan esta idea como de captación de agua y retención, y una zona central, ¿no? De un hormigón lavado, ¿no? Que permite la continuidad que se nos pedía del casco antiguo con las partes de las industrias, ¿no? Pero manteniendo esta idea como de bordes verdes y junta abierta, ¿no? Esta es un poco la idea del proyecto, la colocación
estas piezas, ¿no? Una colocación también como bastante artesanal, pero que permite, ¿no? esta infiltración del agua a través de las juntas. Y lo más importante del proyecto, y casi con esto acabaremos, que será la eliminación de este límite que existía entre el río y el pasaje, ¿no? Con la inserción de una barandilla mínima, ¿no? De unas varillas mínimas que permiten, ¿no? que una imagen de un espacio como este pasa a ser realmente un espacio de relación, ¿no? urbana, ¿no? que comunica el casco antiguo con la parte moderna de la ciudad y que permite una relación con el agua, ¿no? con el río, ¿no? con los elementos naturales, ¿no? Una relación que es estacional, ¿no? que es cambiante y que también es una infraestructura urbana porque genera una serie de actividades imprevistas, ¿no? Una apropiación del espacio por parte de los ciudadanos, que al mismo tiempo ha sido muy interesante el seguimiento de este proyecto estos últimos años porque ha generado un empoderamiento de la ciudad de Gironella o del municipio sobre este espacio y de hecho hay un festival que se ha colocado físicamente en este lugar, se ha emplazado en este lugar que se llama Calmetre Review, ¿no? Calmetre revive con esta lógica de entender ¿no? la recuperación de este espacio y reconoce lo que había sido hasta hace poco un espacio residual, se ha convertido en un espacio público, en un espacio temporal, pero un espacio de extensión de la ciudad, ¿no? Y finalmente, y con esta imagen acabo, entender, ¿no? esta actuación pequeña pero precisa, ¿no? y que ha permitido una consecuencia, ¿no? ha generado, ha dinamizado, ¿no? unas actuaciones en Gironella, como esta idea otra vez de desvelar paisajes, ¿no? de entender cómo simplemente con la colocación de una pequeña pieza, de un pequeño mueble, la recuperación de un elemento, podemos desvelar, ¿no? una preexistencia que había sido olvidada, había sido cubierta y podemos entender esta lógica secuencial del paisaje, ¿no? y entender un vínculo entre el pasado y el futuro. Y muchas gracias. Pues gracias a ti, Carlas. Estupendísima charla, estupendísima conferencia. Lo hemos disfrutado mucho. Muchos ejemplos interesantes, la verdad. Es que nos has enseñado un montón de proyectos que han navegado, digamos, por un montón de conceptos y de ideas que interesan, desde luego, para todos los que trabajamos y tenemos relación con lo que tiene que ver con el trabajo sobre el patrimonio existente, ¿no? lo que llega a nosotros. Siempre, si te dejas, damos la opción a hacer algún comentario, alguna consulta, bien de viva voz, bien a través del chat, aunque a veces es complicado por esto de lo online y a veces surgen, a veces no, pero en cualquier caso podemos, si alguien quiere hacer alguna intervención, pues plantearla en este momento, unos minutos. No sé, has hablado de muchísimas estrategias, ¿no? Sustracción, reconexión, superposición de épocas, la reversibilidad, la indefinición programática, el ciclo de vida. Estoy intentando recordar así un montón de cosas, ¿no? Los oficios locales o la vinculación a lo local para actuar sobre las cosas, ¿no? El poco material y la mucha intención también aparecía por ahí. Y bueno, preocupaciones tan presentes, ¿no? y tan importantes para todos los que estamos vinculados con estos temas. Yo si no veo todavía preguntas, estoy visitando el chat ahora mismo, pero si te dejas yo te podría hacer una, si te dejas. Una. Por supuesto. La semana pasada, bueno, y en charlas previas, hablamos bastante de nuestro papel, ¿no? De arquitectos, arquitectas, en cuanto a los oficios que nos rodean, ¿no? Y esa singularidad, por decir así, de trabajar sobre lo construido y apoyarnos muchas veces en oficios de gente que sabe muchas cosas y que nos puede transmitir muchas cosas. Pero no hemos hablado tanto, y me gustaría saber tu opinión, si es posible, de nuestro papel o nuestro rol, por decir así, más hacia arriba, ¿no? Hacia la relación con las administraciones, con las comisiones de patrimonio, digamos, si existe estrategia en Carles Enrique Studio a los efectos de ese rol en este ámbito. Vamos. Muy buena pregunta, Enrique, porque de hecho nosotros, la mayoría de estos, yo creo que, no todos, pero yo creo que el 80% de los proyectos que hemos visto vienen de concursos públicos, ¿no? O sea,
excepto alguna obra privada al principio, y ahora estamos desarrollando obra privada, pero eminentemente apostamos por el concurso y por las obras públicas. Pero aquí es cuando tienes que lidiar con las administraciones, ¿no? Y entonces sí que es cierto que hay administraciones que tenemos una interacción como más dinámica y entiende un poco estos objetivos, y en cambio hay otras que es lo contrario, ¿no? Y que nos sentimos un poco incómodos porque nos sentimos incómodos intentando dar cumplimiento a lo que nos piden, pero vemos que no van en esta línea, ¿no? Entonces, hay un punto que a veces pensamos que entre todos y los seguidores tenemos que hacer un poco de pedagogía, ¿no? Pedagogía a las administraciones y no aceptar de entrada lo que se nos pide, ¿no? Intentar proponer, ¿no? Nosotros he explicado 2 o 3 concursos que los ganamos un poco y podría decir con un poco de inocencia, porque a veces te eliminan de los concursos cuando incumples las bases, ¿no? Nosotros nos ha pasado un poco de todos nos ha pasado de todo, ¿no? En concursos los hemos perdido, los hemos ganado, y en este caso estos 2 o 3 que he explicado, bueno, pues hemos tomado riesgos, que yo creo que esto sí, nosotros tomamos riesgos y no nos importa perder a cambio de tomar un riesgo, ¿no? Preferimos perder con un riesgo que ganar sin riesgo, ¿no? Tal vez. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que el concurso es una oportunidad, y tiene que ver con esta idea de reprogramación, que ahora, por ejemplo, un concurso del 2016 no tiene nada que ver la realidad de la ciudad o de la sociedad en 2016, en 2021, en 2022. Con lo cual, el concurso es simplemente una invitación para que alguien trabaje en ese lugar. Pero yo creo que a nivel administrativo y a nivel arquitectos deberíamos ser más permeables o más propensos al cambio. Porque cuando se acaba una obra que has empezado hace 6 años, es que es otra realidad. Y eso lo mismo pasa en las viviendas. Las viviendas que se están desarrollando ahora, que se proyectaron hace 5 o 6 años, la sociedad ha cambiado, ¿no? Incluso ahora con el COVID, ¿no? Que se requieren espacios más ventilados, espacios abiertos. Bueno, pues esta lógica va a pasar siempre, por suerte. Con lo cual yo creo que tendremos o la administración debería entender que los procesos no son cerrados, ¿no? Que son mucho más abiertos, ¿no? Y que tendríamos que tener una relación mucho más de aceptar estos cambios, ¿no? Por eso proponemos estrategias de permanencia versus lo efímero. Lo efímero hablamos de un programa efímero que puede ser la escuela de música en las aulas, ¿no? Porque lo interesante del proyecto es la infraestructura, son las instalaciones, es la estructura, ¿no? Al final las aulas es igual, porque pueden ser más o menos, o ser más o menos grandes, más o menos pequeñas en función del programa. Ajá. Y la figura del plan director que has citado en varias ocasiones, ¿se entiende en esto? ¿Se entiende? ¿Lo manejáis, por decir así, en esa línea? Claro, nosotros de planes directores, sin quererlo, porque a mí personalmente, el urbanismo me interesa relativamente, pero bueno, hemos hecho proyectos de urbanismo y de planeamiento, pero no es lo que me interesa más. Lo que me interesa es que generen unas bases para poder desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, el plan director lo vemos como una herramienta muy potente para desarrollar distintas fases. Y también los planes directores que hemos participado, hemos intentado dejarlos bastante abiertos, justamente por eso, ¿no? Establecer unas reglas del juego, establecer unos criterios y dejar las intervenciones abiertas a cuando se tengan que desarrollar, que susciten proyectos específicos para cada intervención, ¿no? Que no generar un plan director que sea casi como una carta estilística, ¿no? Ya quede totalmente cerrado, porque, otra vez, ¿no? Los materiales, las lógicas, todo va a cambiar, ¿no? Entonces entendemos que la arquitectura y la intervención sobre lo preexistente tiene que ser mucho más flexible, ¿no? Adaptativa. Ajá. Sí, creo que hablabas del manual de criterios, me parece, en un momento dado, y este tipo de cosas. Muy interesante. Hacía la pregunta porque muchos de nuestros alumnos en determinados momentos para su trabajo fin de máster plantean el hecho de utilizar la figura del plan director para hacer esos enfoques hacia esas realidades que quieren revitalizar, conservar y demás. Digamos que podemos dar la última oportunidad si alguien se anima. Es un momento también difícil en cuanto a la participación del alumnado, en cuanto a que están con las últimas entregas y últimos días de clase. No, ningún problema, Enrique. Estamos igual aquí en Barcelona. Sí. Imagino que tiene que ver con eso. En cualquier caso, nada, volver a agradecer a ti en primera persona y agradecer también, bueno, a todos los que han participado en el ciclo. Es el momento final de cierre. Mira, aparece
Carlos Pita, ¿no? Carlos Pita, sí. Ha estado por ahí, sí. ¿Qué tal? Carlos, ¿qué tal? Saludarte, Carlos. Igualmente. ¿Dónde puede aparecer el sobrediseño? Porque está claramente que tus proyectos, ¿no?, lo evitan, ¿no? Pero en el último, ¿no?, me quedé pensando en esa ribera. Si no, es decir, yo lo hablaba esta mañana con el bibliotecario de la escuela y que me animaba a tener página web y me ponía la tuya como ejemplo, ¿no? Vaya. Y no, porque no, muy fan. Y entonces yo le decía, empezamos a hablar de muchas cosas y probablemente, digamos, yo estuve y creo que es decir, estamos en manos de la pornografía de los fotógrafos, ¿no? Y aparentemente yo creo que, digamos, ¿no?, me da la impresión, y por lo que conozco, ¿no?, hay un cierto intento, ¿no?, de no caer en ese sopradiseño escarpiano, ¿no?, que siempre es un riesgo muy de Barcelona, ¿no? Muy de Barcelona, ¿no? Y entonces esa era la pregunta, es que es una pregunta jodida, ¿no?, difícil, ¿no? Porque a veces hasta el público te jalea para que hagas ese diseño, ¿no? Y claramente yo creo que todos los proyectos vuestros o tuyos apuntan a esa voluntad, ¿no? Pero yo no sé si es por la fotografía, por los fotógrafos o tal, que noté ese cierto riesgo, ¿no? Que a veces, ¿no? Es decir, ¿dónde te pasas de frenada? Decía, por ejemplo, creo que era Carlos Puente, ¿no?, que decía un momento en un texto, habla que en la rehabilitación o realmente en la arquitectura es como todo deporte de contacto, ¿no? ¿Dónde traspasas a la violación y al consentimiento? Ahora que está tan de moda esto del sí o el no es no y esas cosas, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese punto, ¿no? Y si preguntas si os preocupa, yo creo que sí que os preocupa, ¿no? Y a veces quizá más es la imagen que se proyecta, ¿no? Realmente no es más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Porque estaba claro que hay una voluntad de no actuación y yo estaba viendo las fotos. Mira, casualmente esta mañana, ayer estuve en la playa leyendo a Clement, ¿no? Y cómo esa aplicación de ese tercer paisaje a la arquitectura, ¿no? El de trabajar con, no contra, ¿no? O cómo utilizarlo, porque parecía, a mí la ribera esa sí que me recordaba esos terrenos vagos, ¿no? O vago, como se diga, ¿no? Esos terrenos informes y que de repente llegamos los arquitectos y formalizamos demasiado, ¿no? ¿No crees? Sí. ¿Dónde Estoy de acuerdo. tenemos ese riesgo? Sí. O probablemente lo que hace falta es siempre esa intervención del tiempo y probablemente las fotos se hacen antes de tiempo, ¿no? Seguramente sí. Sí, estoy de acuerdo con todo, Carlos. Y gracias, no, está bien esta reflexión porque a nosotros sí que nos preocupa, nos preocupa y nos cuesta, o sea, a veces cuando yo soy profesor de una asignatura de vivienda en Barcelona, ¿no?, Habitatge i Ciutat, en tercer curso, y hablamos de desaprender, ¿no?, de que en tercer curso, cuando hablamos de vivienda, intentamos enseñar a los estudiantes a desaprender cosas priorísticas de la vivienda, ¿no?, e intentar partir de cero y empezar a hablar de habitar y no de la casa, ¿no?, por ejemplo. Y a lo mejor nosotros, por formación que hemos tenido, pues nos pasa o nos está pasando que tenemos que desaprender cosas, ¿no?, que es lo que tú comentas, ¿no?, que hay esta cosa de Barcelona, ¿no?, del exceso de diseño, ¿no? Bueno, nosotros, claro, la mayoría de proyectos... Yo creo que es una generación que lo ha intentado dejar atrás, sí. ¿no? Lo hemos intentado, lo estamos intentando, pero sin embargo puede ser que aún quede algún deje, ¿eh? No es voluntario, pero en este caso del proyecto de Calmetre, evidentemente aquí hay dos cosas. Por ejemplo, yo creo que lo más potente del proyecto justamente es el límite, ¿no? Es recuperar el límite con el río y acercarnos al río, esa barandilla que es mínima, ¿no? A partir de aquí, toda la pavimentación sí que es cierto que es una condición de proyecto que nos piden por un tema de accesibilidad, de bomberos, de conexión urbana y tal. Y entonces aquí es cuando aparece, a lo mejor sí que aparecen estas fotografías demasiado, diríamos,
demasiado primerizas, ¿no? De la cosa demasiado acabada, ¿no? Cuando seguramente nos gustaría más ahora que estuviese un poco más, más salvaje y más, bueno, como debería estar, ¿no? Como tiene que estar. Sí, pero esto mismo nos podría pasar en otro proyecto, ¿no? Es decir, en el momento que cuando introducimos un elemento, claro, ese elemento, que sea, por ejemplo, la estructura de cualquiera de las estructuras, ya sea para generar un altillo, ¿no? En la primera casa o para generar una estructura de refuerzo, claro, esa estructura, aunque huyamos del diseño, está diseñada, ¿no? Está pensada, está calculada, Sí, está dimensionada. Entonces, sí que es cierto que todo, pues bueno, evidentemente hay estructuras que se justifican por su uso y luego hay actuaciones que a lo mejor nos sentimos menos cómodos o no son los que buscamos, que tienen esta idea, pues que al final tenemos que decidir unas juntas o decidir unos materiales. Ya digo, a mí me ha gustado muchísimo todo lo que enseñaste. Realmente es envidiable Cataluña como país en comparación con Galicia como país, esas oportunidades que ofrece, ¿no? De concursos. Es todo concurso lo que estás enseñando, ¿no? Sí, que has ido a pecho descubierto y te has batido con otros 40 fieras que, ¿no? Que sí, podéis hacer, ¿no? Joder, da gusto ver ese repertorio de actuaciones hechas en concurso y sobre el territorio y de una manera, sobre todo, tan delicada, ¿no? Y que se admita, ¿no? Es decir, esa especie de actuación o actuación, que en el fondo es la que estás intentando hacer, ¿no? O que se note lo menos posible, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es difícil, Carlos, tú eres un maestro, ¿no? En este aspecto y te reconocemos y te admiramos. Bueno, tú, mucha gente, ¿no? En Carlos Quintans, etcétera. O sea, nosotros, Galicia, Coruña, o sea, la tenemos como un referente. En Cataluña hay buenos arquitectos, pero bueno, yo creo que... Pero digo, es una gozada que una gente, un estudio como vosotros, tengan esas oportunidades y ese dejar hacer que me parece maravilloso, ¿no? Me parece, ya digo, en eso es una gran lección y sobre todo cómo lo abordáis, ¿no? Ya digo, yo me quedé diciendo, hostia, ¿no? Visca Cataluña, ¿no? Que se dice, ¿no? Gracias. Bueno, hay una generación que yo creo que la conoces perfectamente, de arquitectos jóvenes ya de 40, que para nosotros igual somos de una generación un poco más joven, ¿no? Pero hay toda una generación... Sí, yo ya me puse la vacuna, ya estoy acabado. Vale, nosotros aún... Eso, pero... estos días no lo dices, porque en el momento que dices me he vacunado, todo el mundo te ve viejo ya. Pero sí, lo sé. Pero sí, realmente yo creo que es una generación y yo creo que tú, digamos, que estás ahí, digamos, en punta, que da gusto. A mí da gusto. Joder, bueno, muchas gracias, Carlos. Yo valoro mucho las palabras. Me lo he pasado muy bien. O nos hemos pasado muy bien. Esto es lo importante. En abierto aquí en el estudio. Pues venga, un abrazo. Igualmente. Bueno, mucha suerte, Carlos, en el FAT. No. El que gane paga. Venga, yo como mucho, ¿eh? Yo como mucho. Venga, un abrazo. Igualmente, Carlos, gracias. Nada, gracias, Carlos. Y muchas gracias. Están bien los piques estos que aparecen en los premios. Nada, me apoyo en las palabras de Carlos. Hemos disfrutado mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Cerramos con tu charla, con estos paisajes desvelados, el ciclo Arquitectura más Rehabilitación. Y bueno, os emplazo para futuros encuentros que ojalá puedan ser presenciales y no virtuales, y que podamos, digamos, mantener la relación Barcelona-Coruña de una manera mucho más fluida y muchísimo más personal. Eso espero. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y espero poder conoceros en persona y conocerte a ti y poder venir, ¿no? Si nos invitáis de nuevo físicamente, pues sería un placer. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Y si me permites, para ya cerrar completamente, a todos los que estén interesados en el Mura, pues nos contactáis y seguimos en ello. ¿Vale? Carlas, un abrazo, saludos desde Galicia y saludos a todos los que habéis participado en la charla. Chao. Saludo.